La madrugada del 27 de mayo de 1941, las aguas del Atlántico Norte se tragaron al temible Bismarck. Su hundimiento marcó un hito en la lucha naval de la Segunda Guerra Mundial, pero la paz que trajo consigo fue efímera. Apenas unas semanas después, el 9 de marzo de 1941, un nuevo monstruo de acero emergía de los astilleros del puerto de Wilhelmshaven. Bajo un cielo encapotado, el imponente Tirpitz deslizaba su macizo casco por las aguas del puerto, su acero resplandeciendo con un brillo ominoso. Este nuevo acorazado, gemelo del Bismarck, era una maravilla de la ingeniería nazi, un coloso construido para sembrar el terror en los océanos. Cuando las primeras noticias sobre el Tirpitz llegaron a Londres, Winston Churchill sintió un escalofrío. En su despacho, bajo la tenue luz de una lámpara, el primer ministro observaba los informes con una mezcla de incredulidad y horror. La sombra del Bismarck aún era alargada, y ahora su hermano gemelo clamaba venganza, un nuevo titán que amenazaba con prolongar la pesadilla. El nombre Tirpitz resonaba en su mente como un eco sombrío, una promesa de destrucción que no podía ignorar. Las palabras se clavaron en su mente como cuchillos, el Tirpitz ha zarpado. Churchill sabía que no podían permitirse otro golpe semejante. La guerra en los mares había tomado un nuevo giro, y el destino de muchas vidas dependía de su próxima jugada. El Tirpitz, con una escolta de 4 cruceros ligeros y varios destructores. Bajo un cielo plomizo, recibe la orden de atacar el puerto soviético de Leningrado, la actual San Petersburgo. Las aguas del Báltico parecían estremecerse ante el paso de estas bestias de guerra. La flota roja del Báltico, desprevenida y sorprendida, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Desde las cubiertas de sus buques, los marineros soviéticos miraban con desesperación cómo el Tirpitz y sus compañeros de armas se acercaban inexorables, sus cañones listos para desatar un infierno de fuego y acero. En cuestión de horas, la resistencia soviética fue aplastada, y Leningrado quedó sitiado bajo el imponente cerco naval alemán. Con la misión cumplida, el Tirpitz y su escolta puso rumbo de regreso a su patria, su silueta recortándose contra el horizonte como un presagio de las futuras contiendas. Recaló en puerto alemán, donde permaneció inmóvil, esperando como un coloso dormido, hasta el 14 de enero de 1942. En esa fecha fatídica, el acorazado volvió a surcar las aguas, esta vez con un nuevo destino, el Mar del Norte. Su misión, interceptar los convoys aliados que atravesaban aquella región traicionera. Los marineros a bordo sabían que cada día de navegación podría significar un encuentro mortal, pero el Tirpitz, con su imponente armamento y su tripulación experta, parecía invulnerable. La caza había comenzado, y los convoys aliados no sabían que la sombra de la bestia se cernía sobre ellos. El destino del acorazado alemán era Noruega, y las órdenes eran claras: llegar a Trondheim, destruir las fuerzas enemigas, y trasladarse después a un fondeadero seguro. En una madrugada brumosa, el imponente Tirpitz se deslizó en silencio por las aguas noruegas, buscando a sus enemigos mientras se ocultaba en los recovecos ocultos del litoral. A pesar de las exhaustivas medidas de seguridad, la sombra del Tirpitz no pasó desapercibida. Una flotilla de reconocimiento aéreo británica, con ojos agudos, avistó al coloso de acero desde lo alto. La noticia voló con la velocidad del rayo hasta Londres, donde Winston Churchill, inquieto y obsesionado con la amenaza alemana, recibió el informe. Dominado por una urgente necesidad de neutralizar al acorazado, Churchill ordenó una incursión aérea nocturna. Aviones rugieron en el cielo, cargados de bombas y esperanzas. Sin embargo, el moderno sistema de radar del Tirpitz descubrieron el ataque, y rápidamente activaron su sistema de camuflaje, una inmensa y espesa nube de humo gris que ocultaba al gigantesco buque del ataque aéreo. Gracias a su sistema de camuflaje y sus defensas aéreas, el ataque aéreo fue un fracaso, dejando al Tirpitz intacto y las expectativas británicas en ruinas. Después de su gran jugada, el Tirpitz hundió varios buques de guerra noruegos, y luego se refugió junto al pequeño fiordo de Fjalteyjord. Allí rodeó con un formidable escudo de protección. Cañones antiaéreos apuntaban al cielo con mirada feroz. Barreras de boyas ondulaban en el agua como serpientes mecánicas, y submarinos patrullaban incansablemente. Susurros de muerte bajo la superficie. Los alemanes no podían permitirse los mismos errores que llevaron al Bismarck a su fin trágico en mayo de 1941. En este asilo fortificado, el Tirpitz se mantenía vigilante y contenido, limitado a participar en misiones muy concretas.
La escasez de combustible añadía una capa de restricción, convirtiendo cada movimiento en una decisión calculada. El gigante dormido en el fiordo era una amenaza latente, un monstruo que, aunque encadenado por las circunstancias, conservaba su poder destructivo intacto. El 6 de marzo de 1942, el imponente Tirpitz, bajo el firme mando del vicealmirante Otto Ciliax, zarpó con destino al Océano Ártico, acompañado por 3 destructores. La operación llevaba el nombre en clave de Sportpalast, Honor Mee, y su objetivo era claro: interceptar los convoys aliados que osaban surcar aquellas aguas heladas. La bruma del amanecer envolvía la flota alemana mientras se adentraba en el gélido océano, los cascos de los buques cortando el agua como cuchillas de acero. Aquel día, la Royal Navy había desplegado una escuadra formidable, con más de 18 naves preparadas para enfrentar la amenaza del Tirpitz. Sin embargo, el destino tejía sus hilos con ironía. 2 días más tarde, el 8 de marzo, ambas flotas, enemigas juradas, se cruzaron en la vastedad del Ártico, separadas por una espesa niebla que ocultaba sus presencias mutuas. El silencio del océano fue roto al día siguiente cuando una escuadrilla de aviones británicos avistó al Tirpitz. Con el rugido de los motores y el destello de las bombas, los pilotos británicos lanzaron su ataque. Pero la suerte no estaba de su lado. El coloso alemán permaneció indemne, sus defensas antiaéreas derribaron a 2 de los atacantes, dejando al resto huir con la misión fallida. Como respuesta, Tirpitz hunde 3 destructores británicos, pero de repente, la batalla se detiene. Los radares del Tirpitz han detectado algo aproximándose, un submarino americano que avanza rápidamente hacia ellos. El vicealmirante Ciliax, consciente del peligro, toma una decisión difícil pero prudente. La operación fue suspendida, y el Tirpitz, con su escolta, se retira hacia el refugio seguro del fiordo de Narvik en Noruega. Sin embargo, rápidamente, el Tirpitz mientras se retira empieza a lanzar cientos de cargas de profundidad para proteger su retirada. La acción funciona, y el submarino americano se ve obligado a detenerse y desistir en perseguir al gigantesco acorazado nazi. Bajo las sombras protectoras de los acantilados noruegos, el acorazado encontró un respiro temporal, lejos de las garras de la Royal Navy, pero siempre vigilante, esperando el próximo movimiento en la mortal danza de la guerra. Hundir al Tirpitz se convirtió en una prioridad para el almirantazgo británico y en una auténtica obsesión para Winston Churchill. La colosal amenaza que el acorazado representaba no permitía descanso ni tregua. El 31 de marzo de 1942, bajo un cielo grisáceo, una escuadrilla de 34 bombarderos de la RAF despegó con la misión de encontrar y destruir al Tirpitz en su escondrijo noruego. Volaron sobre las heladas aguas del fiordo, los motores rugiendo con una mezcla de esperanza y desesperación. Sin embargo, sus bombas fallaron el blanco, y la respuesta antiaérea fue letal. 5 de sus aviones cayeron, engullidos por el mar helado. La pesadilla se repitió en la noche del 29 al 30 de abril. Los bombarderos británicos volvieron a surcar la oscuridad, sus sombras proyectadas contra la luna. Pero el resultado fue aún más devastador: 7 aeronaves fueron abatidas. Un precio demasiado alto por un objetivo aún intacto. La frustración crecía junto con la obsesión de Churchill, cada fracaso alimentando la determinación de destruir al acorazado. En junio de 1942, el Tirpitz volvió a surcar los mares, esta vez acompañado por 3 cruceros. Su misión, conocida como Operación Rosselkrone, era interceptar y hundir un convoy británico cargado de suministros y material bélico crucial para la guerra. Las aguas árticas se convirtieron en el escenario de una cacería implacable. Localizado por fuerzas aliadas, el Tirpitz sufrió leves daños por el impacto de un torpedo ruso, pero su aparición causó el caos. Los escoltas del convoy británico se vieron obligados a retirarse, dejando a los solitarios barcos mercantes a merced de la Luftwaffe. Los aviones alemanes se lanzaron sobre el convoy indefenso, y uno a uno, los barcos fueron hundidos. 24 en total, arrastrados al fondo del mar por la despiadada artillería aérea. El Tirpitz, aunque dañado y acosado, continuaba siendo una sombra alargada sobre los océanos, una amenaza constante que desafiaba todos los esfuerzos británicos por neutralizarlo. La guerra seguía, y con ella, la búsqueda incesante de una victoria que aún parecía esquiva. El Tirpitz surcó nuevamente las aguas en septiembre de 1942, una bestia de acero flanqueada por el acorazado Skarnorsk y una escolta de 9 destructores.
El objetivo era la isla de Spitsbergen, una posesión remota en el Ártico que se había convertido en un punto estratégico vital. La travesía fue dura, con los barcos rompiendo el hielo y enfrentando el gélido viento del norte. A pesar del clima adverso, la determinación de la flota alemana no vaciló. Al llegar a las costas de Spitsbergen, el Tirpitz desplegó toda su potencia de fuego. Los cañones del acorazado retumbaron, enviando proyectiles que destrozaron las defensas noruegas. Las instalaciones militares y las baterías del ejército noruego fueron barridas en cuestión de minutos, dejando un camino despejado para las tropas alemanas. El desembarco, que tuvo lugar el 6 de septiembre, fue rápido y eficiente, sin resistencia significativa gracias a la devastadora artillería del Tirpitz. Con la misión cumplida y la isla bajo control alemán, el Tirpitz puso rumbo de regreso, esta vez al fiordo de Kaab, un refugio que parecía seguro en el traicionero paisaje noruego. Anclado en Kaab, el acorazado se convirtió en un objetivo fijo, su silueta imponente destacándose contra el telón de fondo de los acantilados. Los británicos, decididos a neutralizar la amenaza que representaba, lanzaron una serie de ataques. Sin embargo, cada incursión fallida solo incrementaba la obsesión del almirantazgo británico y de Winston Churchill por destruir al coloso alemán. La Marina Real Británica, con su persistencia incansable, volvió a la carga el 31 de marzo de 1942. Una escuadrilla de 34 bombarderos de la RAF despegó con la misión de localizar y destruir al Tirpitz en su escondrijo. Volaron sobre las heladas aguas del fiordo, sus motores resonando con una mezcla de esperanza y desesperación. Sin embargo, las defensas antiaéreas del Tirpitz demostraron ser formidables. Las bombas fallaron el blanco y 5 aviones británicos fueron derribados, sumergiéndose en el mar helado. La situación se tornó aún más desesperada en la noche del 29 al 30 de abril. Otro ataque aéreo fue lanzado, pero esta vez las pérdidas británicas ascendieron a 7 aeronaves. La frustración en Londres crecía, al igual que la obsesión de Churchill por acabar con el acorazado que parecía invencible. En junio de 1942, el Tirpitz volvió a zarpar, esta vez acompañado por 3 cruceros. La operación Rosselsbrunn estaba en marcha, con el objetivo de interceptar y hundir un convoy británico cargado de suministros y material bélico crucial para la guerra. Las aguas del Ártico se convirtieron en el escenario de una cacería implacable. Los aliados localizaron al Tirpitz, y aunque el acorazado sufrió leves daños por el impacto de un torpedo ruso, su aparición causó el caos entre las filas enemigas. Los escoltas del convoy británico se vieron obligados a retirarse, dejando a los mercantes indefensos. La Luftwaffe se lanzó sobre ellos con fiereza, hundiendo 24 barcos en total. A pesar de los éxitos, el alto mando alemán empezó a dudar de la seguridad del fiordo de Kaab. El 19 de octubre de 1944, el Tirpitz fue trasladado al fiordo de Sandesund, un nuevo refugio donde se esperaba que el acorazado pudiera actuar como una batería flotante, defendiendo la costa de Noruega ante una posible invasión aliada. Sin embargo, la amenaza británica no cesaba. Un nuevo ataque aéreo aliado fracasó en su intento de hundir al acorazado, incrementando la paranoia y la tensión en el campamento alemán. Para proteger al Tirpitz, los alemanes enviaron una escuadrilla bajo el mando de las de la aviación, el comandante Heinrich Erler. La misión era clara, defender al acorazado a toda costa. Pero los británicos estaban decididos a acabar con esta pesadilla de acero. Planearon una operación final, bautizada como Operación Catechismo. El 12 de noviembre de 1944, una escuadrilla de 31 bombarderos despegó de la base de los Seamouse, en Escocia. Los pilotos sabían que esta podía ser su última oportunidad para hundir el Tirpitz de una vez por todas. 8 cazas alemanes despegaban con urgencia, sus motores rugiendo mientras se lanzaban al cielo helado para interceptar la escuadrilla británica que se aproximaba al Tirpitz. El comandante Heinrich Erler lideraba el escuadrón con determinación, confiando en que esta vez protegerían al coloso de acero. Sin embargo, los británicos, astutos en su estrategia, habían dividido su fuerza. Una parte de la escuadrilla se desvió con el propósito de distraer la atención de los cazas alemanes. Erler, inicialmente confiado en la superioridad de su escuadrón, no percibió la maniobra hasta que ya era demasiado tarde. Al vislumbrar la trampa, una sensación de pánico se apoderó de él. En el horizonte, aparecieron los aviones británicos que se dirigían directamente hacia el Tirpitz. De repente,
Todas las sirenas de alarma comenzaron a resonar en el fiordo de Sandesund, llenando el aire con un aullido desesperado. Las defensas antiaéreas se activaron, pero el tiempo se había agotado. Las bombas comenzaron a caer con precisión letal sobre la cubierta del acorazado. Las explosiones reverberaron en el fiordo, y el estruendo de la artillería se mezcló con los gritos de los marineros. Decenas de tripulantes fueron abatidos instantáneamente, atrapados en el infierno de fuego y metal. Una de las bombas, con una puntería mortal, impactó directamente en la Santa Bárbara del Tirpitz, provocando una explosión catastrófica. La detonación sacudió el acorazado hasta su núcleo, y en un instante, el coloso comenzó a escorarse. El Tirpitz, una vez el orgullo de la Kriegsmarine, se volcó lentamente, su superestructura desapareciendo bajo las aguas frías del fiordo. La quilla quedó expuesta, un recordatorio silencioso de su grandeza pasada. La poca profundidad del fiordo permitió que la quilla permaneciera a flote, brindando una oportunidad para el rescate. Entre los escombros y la desesperación, 397 tripulantes fueron salvados, sus rostros marcados por el horror y la incredulidad. Para los británicos, la misión había sido un éxito rotundo. Habían conseguido lo que parecía imposible, y a pesar del peligro, solo tuvieron que lamentar la pérdida de uno de sus aviones. El Tirpitz, la sombra que había acechado los mares del norte, ya no existía. El eco de la última explosión se desvaneció en la distancia, y con él, se cerró un capítulo épico de la guerra naval. El fiordo de Sandesund, que una vez había albergado a uno de los acorazados más temidos del mundo, quedó en silencio. El agua se llevó las cenizas y el dolor, pero la historia del Tirpitz perduraría, grabada para siempre en los corazones de aquellos que habían luchado y sobrevivido. Con el hundimiento del Tirpitz, la marina alemana se vio despojada de su último bastión en los mares del norte, y con él, su posición dominante se desvaneció en las profundidades del océano. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva fase para el imponente acorazado alemán, una fase de rescate, recuerdo y redención. Los gobiernos de Noruega, Gran Bretaña y la República Federal Alemana se unieron en una labor titánica: rescatar y trasladar los restos del Tirpitz, una tarea que desafió los límites de la ingeniería y la logística. Durante años, equipos de buzos y expertos trabajaron incansablemente para recuperar lo que quedaba del coloso, sumergido en las profundidades del fiordo de Sandesund. La operación de rescate se prolongó hasta el año 1957, un testimonio de la determinación y el compromiso de aquellos que se negaron a dejar que el Tirpitz se perdiera en el olvido. Una vez recuperados, algunos de los restos del acorazado fueron expuestos en diversos museos, como el Imperial War Museum de Duxford, en Inglaterra, donde el recuerdo del Tirpitz permanece como un monumento a la historia y la tragedia de la guerra. Pero no todos los restos del Tirpitz encontraron su hogar en un museo. Una compañía noruega, consciente del valor histórico y sentimental de estos fragmentos, los puso a disposición de aquellos que anhelaban poseer un pedazo de la historia. Para nostálgicos, para amantes de los buques de guerra, cada fragmento del Tirpitz representaba una conexión con el pasado, un recordatorio de los tiempos turbulentos y heroicos que habían marcado una era. Y así, con el rescate y la preservación de sus restos, el Tirpitz encontró un nuevo propósito, una nueva forma de existencia en la memoria colectiva de la humanidad. Aunque ya no surcara los mares ni impusiera su presencia imponente en el horizonte, su legado perduraba, inmortalizado en acero y en las historias de aquellos que lo habían conocido en su esplendor y en su caída. El Tirpitz, una vez símbolo del poderío naval alemán, se convirtió en algo más, en un testamento de la fragilidad de la grandeza humana, en un recordatorio de los horrores y sacrificios de la guerra, y en un faro de esperanza para un futuro en el que la paz prevaleciera sobre la guerra. Y así, en los museos y en los hogares de quienes lo recordaban, el Tirpitz vivía una vez más, no como un buque de guerra, sino como un símbolo eterno de la resiliencia y la memoria. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.